Hoy les traigo un caso al que yo le llamaría lamentable, porque la situación que les voy a presentar a continuación es muy complicada. Las gemelas Jazz y Taz eran dos jóvenes que mientras estaban en esa etapa de la adolescencia, en la que te crees adulto pero no lo eres, hicieron sin duda lo peor que un ser humano puede hacer, esto para, según ellas, por fin ser libres y felices. Ya con el título y la intro puedes intuir qué va a pasar, así que no voy a andar con ningún misterio de que quieran hacer estas gemelas malvadas y malévolas y malignas. Esto es porque siento que lo interesante de este video es cómo llegó a pasar todo esto. ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Jazz y Taz. Ella es Nikki Whitehead. Su vida nunca fue fácil. Literalmente nació en una prisión de Georgia, Estados Unidos, esto porque su madre en ese momento estaba encarcelada por posesión de drogas y quién sabe si consumió algo de eso mientras estaba embarazada. Aún así, Nikki tuvo una infancia relativamente normal, pero a los 17 años caería embarazada y para su sorpresa tuvo gemelas. A estas les llamó Jazzmilla y Tazmilla, que a forma de cariño y para no volverse loca, las llamaba Jazz y Taz. Jazz es la que tiene el lunar aquí y la otra no tiene ninguno. Nikki era una madre muy joven, encima la relación con el padre de las niñas no funcionó y él tampoco podía ayudar mucho ya que no contaba con un trabajo estable, así que Nikki con sus hijas estuvo viviendo en la casa de su abuela, es decir, la bisabuela de las niñas, durante 12 años. Y en estos 12 años Nikki estuvo trabajando mucho, lo que la hizo estar muy ausente en casa, a tal punto de que sus hijas veían más a su bisabuela como su madre. Nikki estaba muy joven, pero pronto se daría cuenta que quería acabar con esa serie de caos que venía acarreando su madre. Esto para así poder darle a sus hijas lo que ella nunca tuvo, que era una infancia en la que su madre sí que estaba pendiente de ellas. Se dio cuenta de esto al ver que sus hijas no iban a seguir el camino ideal si ella seguía trabajando y nunca les prestaba atención. Así que en el año 2000, después de empezar una relación con Robert Head, un camionero de 55 años, Nikki, de 25, empezó a planear ese futuro ideal que quería armar con sus hijas. En 2004, Nikki, junto a Robert, su prometido, y sus dos hijas se mudó a Conyers, Georgia. Y Nikki le empezó a dar a sus hijas lo que ella habría querido a esa edad, así que las metió en clases de baile, siempre las mantenía bien arregladas y estaba muy al tanto del desempeño escolar de estas niñas. Pero cuando Taz y Jazz llegaron a la secundaria, empezaron a ponerse más rebeldes. Nikki se enteró que ellas, teniendo 13 años, ya estaban coqueteando con chicos de 17 y estos chicos las invitaban a salir. Obviamente Nikki les decía a sus hijas que no podían ir. Jazz era la más rebelde y los problemas en la casa escalaron cuando Nikki le quitó el celular a Jazz al darse cuenta que efectivamente tenía un novio y no hablaban específicamente de darse la mano en un parque. Y Nikki, al estar sola en casa, le era muy difícil poner autoridad, ya que eran 2 contra 1 y Robert, al ser camionero, siempre estaba viajando alrededor del país y no solía estar en casa. Taz y Jazz no respetaban ni valoraban a su madre y cada vez más las peleas escalaban hasta lo físico. Y ese día ahí estaban las dos chicas forcejeando con su madre para tomar el celular de Jazz sin importarle si le hacían daño en el proceso. Ahora piensa que tenían 13 años y ya su madre no podía tener control sobre ellas, así que imagínate cómo serán las cosas más adelante. Al otro día Jazz regresó a la casa sana y salva, pero ahí quedó el susto. Y obviamente los problemas no pararían ahí. Unos meses después, Nikki volvió a llamar a la policía por otra pelea que tuvo con sus hijas y ahora ellas estaban aún más dispuestas a hacerle daño. Al llamado acudiría la oficial Mayra Scruggs y lo primero que ella hizo fue encerrarse en la habitación de las chicas con ellas para saber qué estaba pasando. Lo primero que la oficial notó es que las chicas estaban intactas, estaban calmadas e incluso estaban muy arregladas. La casa era hermosa y la habitación estaba llena de ropa cara, así que esto se veía como un lugar en el que sí se podía vivir a gusto, pero las gemelas decían que no aguantaban vivir más ahí. No eran muy claras del por qué y no lo decían porque sabían que a la oficial le iban a parecer una tontería estas excusas de que su mamá no les daba libertad.
Ellas solo le pedían a la oficial que querían vivir con su bisabuela, y esto era porque ahí iban a poder hacer lo que les diera la gana. Y por el otro lado estaba Nikki. En su cara se podía ver que le temía a sus hijas. Por algo llamó a la policía. Aún así, ella se mantenía firme en que sus hijas no iban a ir a ningún lado. Pero al cabo de un rato las cosas parecían estar calmadas, así que la oficial se subió a la patrulla para irse de ahí. Pero ella tenía como un sexto sentido. Sabía que las gemelas no fueron 100% sinceras con ella, y en cambio Nikki se veía muy preocupada tanto por si sus hijas se escapaban de la casa o tanto por si se quedaba a solas con ellas. Así que la oficial Mayra decidió esperar afuera de la casa unos minutos más, esperando a que las cosas se calmen realmente. Pero eso no pasó. De repente escuchó un grito viniendo de la casa que claramente era de Nikki. Sus hijas habían saltado encima de ella y la empezaron a golpear. Nikki logró tomar su celular para salir de la casa y llamó al 911, pero afortunadamente ahí fuera estaba la oficial Mayra para calmar la situación. Lo primero que se veía era a una Nikki muy agitada y dijo que apenas se fue la oficial, Jazz y Taz empezaron a golpearla. Pero las gemelas contaban otra historia, que Nikki les empezó a decir que no iban a ir a ningún lado y las empezó a golpear. Entonces, ¿a quién creerle? Por un lado estaba Nikki, quien tenía rasguños en el cuello, pecho y brazos. Estaba muy agitada y en cambio las gemelas no tenían ningún daño visible y no tenían la pinta de ser las víctimas. Además, se las veía muy faltas de empatía. Así que la oficial decidió arrestarlas y darles cargos por violencia doméstica. De 2007 a 2010 la pelea familiar se fue a los tribunales. Las chicas no pasaron por ninguna correccional ya que tenían 13 años y la cosa terminó en que ahora la custodia de las gemelas la tendría Della Fraser, la bisabuela de las niñas, y ella está a favor de ellas en esta lucha. Algo que alimentaba aún más el resentimiento de estas chicas hacia Nikki, que decían que era hipócrita por parte de su madre querer controlarlas cuando antes casi no se pasaba por casa. Y nadie cercano a estas chicas les decía que su madre estaba muy joven por ese entonces y que no valoraba el estar cerca de sus hijas, pero ahora no quería que se repitieran esos errores del pasado y que sus hijas no salgan embarazadas siendo adolescentes como a ella le pasó. Por eso Nikki no las quería dejar libres, ya que si desde los 13 años eran así, ni se quería imaginar cómo terminarían después. Pero también Nikki sabía que al hacer esto, cada vez más ella se ponía en riesgo ante la agresividad de sus hijas. Pero ella prefería ponerse en peligro para cuidar a sus hijas a mantenerse a salvo dejándolas completamente libres con su bisabuela y que puedan hacer todas las locuras que estaban dispuestas a hacer. Nikki ya sabía lo duro que es ser madre adolescente y en serio, esto es algo que no se debe romantizar. Esto lo digo porque seguramente saldrá alguien en los comentarios a decir: oh, yo tuve mi primer hijo a los 15 años y pues ahora trabaja en la NASA y mi familia es perfecta. Pues bien por ti, pero esto es algo que casi nunca sale bien y menos si el padre y la madre no están juntos como es en este caso, porque Robert, el prometido de Nikki, no podía hacer mucho ya que prácticamente era un extraño para las gemelas y si él intentaba poner orden, ya saben que tendría toda la ley en su contra por cómo está el mundo ahora. Y tras tantos juicios, finalmente el 5 de enero de 2010, Nikki recuperó la custodia de sus hijas y ellas protestaron ante tal veredicto, pero el tribunal les ordenó que vivieran junto a su madre y que primero tuvieran un periodo de prueba de 2 semanas viviendo juntas a ver qué tal iban las cosas. Esto sonaba como algo fácil de llevar, pero la prueba no funcionó. El 13 de enero de 2010, Taz y Jazz llamaron a la policía gritando y con lágrimas en los ojos. Esto porque ese día, al regresar de la escuela, encontraron a su madre sin vida en una bañera de la casa. La sala, cocina y sobre todo el baño estaba repleto de sangre. El médico forense determinó que esto definitivamente fue un crimen pasional, que no fue un extraño que llegó a la casa a hacer tal brutalidad. Así que los sospechosos eran Taz, Jazz, el padre biológico de ellas, y Robert, el prometido de Nikki. El padre biológico de las gemelas rápidamente fue descartado porque en ese entonces vivía en Canadá. Taz y Jazz fueron las que más la policía interrogó porque aparte de ser las que estaban más cerca de Nikki ese día, también era con las que tenía una relación más caótica.
La policía en un principio las hacía ver como unas pobres niñas que le habían arrebatado la vida de su madre, que fue así como ellas se presentaron ante las autoridades, mostrándose muy afectivas en cada oportunidad. Lo primero que soltaron es que Nikki tenía otro novio aparte de Robert, que este hombre se llamaba Joe y que ese triángulo amoroso pudo haber sido el causante de esto, y que ya Robert se había enterado un día al revisar el celular de Nikki de que ella tenía un novio. Robert ni se encontraba en el estado ese día, pero aún así no se podía descartar, así que le hicieron pruebas de ADN y estas no daban con la escena del crimen, y entre más preguntas la policía le hacía a las gemelas, ese tal Joe no parecía existir. En la patrulla de camino a la comisaría, los oficiales notaron que Jazz se estaba mordiendo el brazo, pero con mucha fuerza, a tal punto que decidieron detenerla y le preguntaron qué estaba haciendo. Ella respondió que solía hacer eso cuando estaba molesta y la cosa quedó ahí. Todos esos lloros y supuesto estado de alarma por parte de las gemelas no venían acompañados de lágrimas. Además, cuando le pedían que describieran a su madre, la describían con puras palabras malas hacia ella. Estas no concordaban con ese supuesto amor incondicional que le tenían. De hecho, mientras más hablaban, más se le notaba la falta de empatía y además hay algo que nunca miente. Y eso es la evidencia física. Durante todo el interrogatorio, las gemelas estaban usando guantes, algo que puede considerarse normal si se está en el exterior, pero tras varias horas ahí dentro ya es algo medio raro. Así que un oficial le pidió examinar sus manos y le tomaron varias fotos en las que se pudo ver claramente rasguños y golpes alrededor de ambas manos. La respuesta de las gemelas es que tenían esas marcas porque solían pelearse entre sí constantemente. Por más esfuerzo que se haga en la sala de interrogatorio, esta no podrá revelar tanta información como la escena del crimen. El cuerpo de Nikki indicaba que ella luchó por su vida antes de morir. En la casa no había otro ADN aparte del de Jazz y Taz, y al revisar el cuarto de ellas encontraron un par de botas con una gran cantidad de sangre sobre ellas. Además que revisando las cámaras de una estación de servicio, se pudo observar que las gemelas salieron de la casa por eso de las 9 de la mañana, cuando dijeron haber llegado a la escuela a las 8. Esto dejaba en claro que estaban mintiendo. Los forenses decidieron tomar muestras de la dentadura de Nikki para compararlas con las fotos de las marcas que Jazz tenía en su brazo, y estas no eran exactamente iguales, pero luego los oficiales que llevaron a las chicas a la comisaría hicieron público que Jazz se estaba mordiendo el brazo cuando estaban en la patrulla. Sabiendo esto, los forenses vieron mejor las marcas y se enfocaron en los puntos que tenían más presión, y ahí pudieron determinar que Jazz se estaba mordiendo el brazo para ocultar la mordida que Nikki le había hecho. Los dientes de Nikki se notaban aún más, ya que obviamente hay mucha más fuerza en una mordida que haces mientras luchas por tu vida que otra que te haces tú mismo. Pasaron meses para llegar a saber esto, así que durante los próximos 4 meses después de la muerte de Nikki, las gemelas hicieron su vida normal en la casa de su abuela. Durante esos meses no se cortaron, salían de fiesta y casi nunca estaban en casa, pero el 21 de mayo de 2010, Jazz Milla y Taz Milla fueron arrestadas. Así pasaban los años, las gemelas para nada confesaban, hasta que en 2014, 4 años después de la muerte de Nikki, decidieron confesar, y esto era porque si seguían así sin decir nada, les iba a ir peor. El abogado, quien tenían a su lado al momento de la confesión, les planteó esto como la mejor opción, y estaban ahí presente para que las gemelas digan exactamente lo que tenían que decir. Obviamente no dejaron claro si el asesinato fue premeditado, ya que eso trae peores consecuencias. Pero lo que sí quedó claro fue que Nikki no murió al instante a causa de las puñaladas que recibió. Después de una larga pelea en la que perdió mucha sangre, las gemelas la cargaron hasta la bañera, donde Nikki con sus últimas palabras pidió que ya acabaran con ella. Sus hijas solo escucharon y se fueron. Así, al cabo de unos minutos agonizando, Nikki murió. Ambas gemelas fueron sentenciadas a 30 años de prisión y desde 2017 ya eran elegibles para libertad condicional, así que no sería raro verlas con 40 años en completa libertad. Jazz incluso tuvo la libertad de graduarse con sus compañeros de clase y su bisabuela comenta que está muy orgullosa de ellas.
que espera con ansias el día que sean libres para que puedan hacer su vida. Este caso llevó al extremo una situación bastante común, esa del odio a los padres, y para evitar esto, si eres muy joven o no tan joven, piensa que en la mayoría de situaciones tus padres van a querer lo mejor para ti, pese a que la forma en la que actúan no sea la más adecuada ni la mejor, pero todos cometemos errores. Yo no es que sea padre, que yo sepa. Ok, después me quejo de que la gente me quiera cancelar, pero eso, ¿me pueden permitir ser así un poco al final de los videos? Por favor, gracias. Pero eso, valora la intención de tus padres, así como también valora este video dejando tu me gusta y suscribiéndote a este canal. En serio, mi pana, también puedes pasarte por mis otros videos y muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. En serio, mil gracias y como siempre, nos vemos en la próxima.